Hoy el tema de nuestra película es ¿qué comida es mejor para el perro pequeño? ¿Qué comida nos va a ayudar a mantener nuestros pequeños amigos muy queridos en una forma perfecta y sin problemas? Hoy en el día existe un montón de las comidas diferentes y no es fácil elegir cuál comida es mejor para nuestro perrito. Parece que los fabricantes de las comidas para nuestras mascotas y los dueños de los perritos y de los gatitos están pensando de lo mismo, dar buena comida a su pequeño querido. Pero en la realidad nuestros intereses son un poquito diferentes. El fabricante de la comida, en primer lugar, está pensando vender su producción. Ellos pagan mucho dinero de propaganda, también gastan mucha pasta para buenos envases para su comida, diseño de la comida, y en qué están realmente interesados es de lo que nosotros compramos su producción. Y es muy triste, pero a nosotros, los dueños de los perritos, somos muy fáciles para engañarnos. Nos pueden vender la comida con calidad de lo que no estamos pensando, que pueden enseñarnos la carita del perrito mega contento en una película de propaganda o dibujar un enorme trozo de carne en el envase de la comida y triste, pero ya estamos comprando. Nuestros perritos también son muy fáciles para engañarlos. Es que meter en la comida un poquito más de aromatizadores artificiales o grasa que huele muy bien y ellos van a comer la celulosa tintada con apetito. Y ahora vamos a estudiar cómo saber qué comida es buena para nuestro pequeño perrito y cuál no es buena. Podemos dejar al perrito elegir la comida, pero más inteligente va a ser que nuestro perrito va a elegir de lo que ya lo hemos elegido. Entonces, ¿cómo elegir el pienso o la comida húmeda para nuestro perrito? Para contestar a esta pregunta, hemos hecho unos estudios. Tenemos más o menos 50 perritos pequeños de la raza Caniche Toy. Y durante unos cuantos años hemos estudiado el tema. Hemos hecho un trabajo enorme, hemos gastado mucho tiempo y dinero y queremos compartir nuestra experiencia. ¿Estáis listos para empezar? Pues empezamos. Primero y importante, sabéis que existe una ley internacional normativa según cual todos los fabricantes de todas las comidas de mascotas están obligados en la etiqueta, en composición, poner información sobre el porcentaje de alimentación en orden descendente. Y ahora, para aclararnos mejor, vamos a poner unos cuantos ejemplos. Por ejemplo, en esta etiqueta vemos que el porcentaje de cada cosa no es muy alto, pero podemos sumar, porque pollo deshuesado fresco, 16%, pollo deshidratado, otros 13%, pavo deshidratado, otros 13%. Y entonces todo lo que es comida vía animal podemos sumar. Y
en general, cuando la etiqueta está muy bien detallada, de normal la calidad de pienso de comida húmeda es bastante alta. En esta etiqueta, en primer lugar, va maíz y luego proteínas de ave deshidratadas, sin especificar. Entonces, no equivocarnos. Maíz es lo que más tiene este pienso, ¿vale? Y cuando proteínas de ave están así tanto, pues sin especificar, entonces pues a nosotros propiamente no nos da respeto. Y es la etiqueta del pienso que barato no es. Siguiente etiqueta. Carne fresca de pollo, 73%. Luego arroz partido. Pero luego fijarnos, harina de carne de pollo, pescado deshidratado, carne de pollo hidrolizada. Entonces, aparte de 73 principales de carne fresca de pollo, aún así tiene más de componentes que merecen la pena. Este es el ejemplo de típica etiqueta para engañarnos. Porque en segundo lugar vemos carnes y subproductos animales, 14% ave. Pero en primer lugar está puesto cereales. Y pone 4% arroz, 4% maíz. Como que si fuera que todo el pienso solo tiene esto. Solo 4 de uno y 4 de otro. Puede ser que es así, pero entonces el resto de cereales están sin especificar. Pero si cereales están puestos en primer lugar, entonces el mayor porcentaje de este pienso son cereales. Luego, subproductos de origen vegetal. 1% de esto, celulosa. Entonces nosotros leyéndolo decimos, de celulosa solo hay 1%. Y no es así. Solo está especificado 1%. Y el resto puede ser lo que sea y está sin especificar. En general, cuando el fabricante de la comida indica el porcentaje exacto de uno u otro componente, esto en este caso se puede fiar. Y cuando el fabricante escribe unas definiciones vagas, entonces es motivo para pensarlo bien antes de comprar. Otra cosa, estar obligados a informarnos de la composición y tener ganas de informarnos de la composición son cosas realmente diferentes. Una con otra no tiene nada que ver. Entonces, en muchas ocasiones, la información suele estar tan mal puesta en un paquete pues que casi es imposible leerlo bien, además estando en una tienda. Y para este caso hemos inventado un truquillo que cuando vemos de lo que tiene la comida, la composición, pues hacemos una foto con el teléfono. Luego ampliamos la pantalla, todo lo que queremos, y en este caso se va a leer sí o sí. Y para facilitarlo a ustedes, en nuestra página web hemos puesto las etiquetas de varias comidas, de pienso, de comida húmeda, pues ya ampliada, para que usted, si estáis interesantes, podéis leer bien de qué está hecho la comida. Otra cosa que hemos pensado bastante rato, cómo se puede comparar la calidad de la comida comparando con los precios, y para que será fácil de comprender. Como resultado, hemos hecho una tabla de cual se ve bastante bien en qué precio está comprada el componente de carne en cada comida. Por ejemplo, si la comida contiene 70% de carne o de pollo o del pescado y 1 kilo de este pienso vale 14 euros, entonces estamos comprando el componente de carne o pollo o no sé qué en 20 euros de kilo. Y si por ejemplo en la comida tiene
4% de carne o pollo, pues vamos, de algo así, o pescado. Y el kilo vale 6 euros. Entonces estamos comprando el componente de carne por 150 euros por kilo. Ojo. Y también en nuestra tabla tenemos valoración de cada comida hecha por nosotros. VIP valoración, VIP es valor interplata. ¿A base de qué está hecho? Cada comida hemos probado mínimo un mes. Hemos hecho grupos experimentales de 5 o 7 perros, entre cuales hay machos sementales, perros jóvenes, perros mayores y, lo que es importante, perros blancos o de colores claros. Y dependiendo de cómo lo han comido, con apetito o no, la calidad de digestión de este perro, hablando de claramente que habían casos de diarrea y cómo estaban las cacas. Contando con el peso, en principio y al final de la prueba, contando con calidad de pelo, que estamos hablando de canichito y que son pelos pequeños y peludos. Entonces, contando calidad de pelo antes y después de la prueba. Otro parámetro que nos parece importante es lagrimales, que como estaban las lagrimales, también contando del color de pelo en perros blancos o claros, porque hay muchas comidas que dan un efecto así amarillo en perros claros. Entonces, contando con todo eso, hicimos una calificación en una escala de 10 puntos. Otra cosa que quiero que tenéis en cuenta: nuestros caniches son miembros de familia, los queremos mucho. Hemos hecho estos estudios pues para elegir las mejores comidas y no los vemos en ningún caso como unos ratones de experimento. Entonces, si el grado de alimentación es 2, esto significa que la prueba era interrumpida antes de que pasen 30 días. Habían algunos que en 2 días lo hemos quitado. Entonces, cuando no pongan de qué está hecho la comida, no es porque quieren mantener en el secreto, que está tan buena, que tienen miedo que roban la receta. No, es ganas de engañarnos nada más. Y repito que hemos hecho un trabajazo enorme y espero que a vosotros os va a ayudar en algo, porque son unos estudios interesantes. Además, nosotros siempre estamos hablando del pienso o de la comida húmeda para razas pequeñas. Y en nuestro caso, raza pequeña y muy peluda, porque canichito es un perro pequeño y con mucho pelo. Y gracias por vuestra atención y espero que en algo podemos ayudaros. Hasta luego, amigos.